También es importante ver, pues, qué es la herencia. La herencia o masa hereditaria son ese conjunto de bienes, de derechos, de obligaciones que tenía la persona que falleció y que ahora serán transmitidas a sus herederos. Y es importante ver que no únicamente se transmiten eh, los derechos, las propiedades, sino que también se transmiten las obligaciones, porque aquí lo que se está transmitiendo es el patrimonio de la persona que falleció. Como recordarán, patrimonio comprende tanto los bienes y derechos como las cargas y las obligaciones. Es decir, que si el autor de la sucesión quedó debiendo dinero o está pagando una pensión de alimentos, deberá de continuar ahora los herederos con esa obligación de pagar esas deudas si los acreedores comparecen a reclamarlo y seguir pagando la pensión de alimentos, pero hasta donde alcancen los bienes, únicamente con los bienes de la herencia. Testamento también ¿qué es el testamento? Si nosotros nos vamos al artículo 615 del Código Familiar del Estado de Sinaloa, ¿por qué Código Familiar? Bueno, porque el Código Familiar es el que regula el tema de las sucesiones, es el que regula el tema de los testamentos. Entonces nos pasamos del Código Civil, nos pasamos al Código Familiar del Estado de Sinaloa. Y el 615 nos dice que es un testamento. Testamento es un acto revocable y libre por el cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple deberes para después de su muerte. El 616 dice, el testamento es un acto personalísimo que no puede desempeñarse por mandatario. ¿Qué significa? El testamento es un acto revocable y libre, dice. Revocable, ¿por qué? Porque quien haga un testamento lo puede revocar si desea. O sea, tú vas, el más común, uno de los testamentos es ante notario público, en escritura, haces tu testamento, pero si después lo quieres cambiar, lo puedes modificar, lo puedes hacer, ¿no? El autor de la sucesión puede ir y revoca el que había hecho y hace uno nuevo. Y al día siguiente quiere hacer otro, va, revoca el que había hecho y hace uno nuevo. Entonces, por eso dice que es un acto revocable. Y libre. ¿Libre por qué? Porque no puede estar sujeto a presión, no puede estar sujeto a amenazas, a que alguien imponga la voluntad al testador. El testador debe ser libre para hacer su testamento. Incluso cuando lo hacen en una notaría, tiene que estar solo, él con el notario o con la persona que le ayuda a la notaría, para que nadie intervenga y sea él el que realmente decida cómo quiere que sus bienes sean distribuidos para después de su muerte. Porque eso es el testamento, es determinar una persona cómo quiere que sus bienes sean distribuidos a sus herederos una vez que esta persona fallezca. Entonces es revocable porque lo puede revocar, lo puede volver a hacer cuantas veces quiera. Es libre porque tiene que estar ausente de presiones, de que le impongan otras personas su voluntad. Entonces tiene que hacerlo libre, de manera que no se vea afectado por otras personas sus decisiones. Dice, por el cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple deberes para después de su muerte. Capaz, ¿por qué? Bueno, porque tiene que ser una persona que tenga pues la libre, que pueda disponer libremente de sus bienes. Una persona que ya tiene 18 años ya puede crear su testamento porque ya es una persona que tiene capacidad para determinar cómo quiere que sean distribuidos sus bienes. Y esto evidentemente es para después de su muerte. Por eso
dice que declara o cumple deberes para después de su muerte. Porque incluso él puede seguir cumpliendo obligaciones una vez que ya falleció, como les decía, la pensión de alimentos, el pago de deudas, con sus bienes se siguen pagando y él sigue cumpliendo. Y él puede determinar cómo se haga este pago también en su testamento, ¿no? Cómo se cumplan estas obligaciones. Dice el 616 que es un acto personalísimo. Como les decía, es personalísimo porque no lo tiene que hacer necesariamente él. No puede intervenir otra persona, ni siquiera por mandato, por poder. No puede dar un poder a alguien para que esta persona vaya y realice su testamento. Lo tiene que hacer directamente él. Es como el derecho del voto. El derecho del voto es personalísimo. No puedes dar un poder a alguien, un mandato, para que donde lo autorices o lo facultes para que vaya y vote por ti. No lo puede hacer. Es un acto personalísimo. El testamento no lo puede hacer otra persona más que el testador. Es la única persona que lo puede hacer. Muy bien. Hay dos tipos de sucesiones. Sucesión testamentaria y sucesión intestamentaria. ¿Cuál es una y cuál es la otra? La sucesión testamentaria es evidentemente cuando el autor de la sucesión, el de cuyos, dejó un testamento. Entonces, cuando dejó un testamento, se abre un juicio sucesorio testamentario. Cuando no hay testamento, es un juicio sucesorio intestamentario o sucesión intestamentaria. ¿Por qué? Porque no hay un testamento. A la sucesión intestamentaria, como les digo es cuando no existe un testamento, también se le llama sucesión legítima. Entonces, la testamentaria es cuando el autor de la sucesión dejó testamento y dijo para quiénes van a ser sus bienes. Él especificó, pueden ser familiares o no pueden ser familiares, puede ser un amigo, puede ser un vecino, un trabajador, un empleado, la beneficencia pública, algún organismo, una institución. Él decide para quién van sus bienes. Ahí no entra, si él no quiere que entren familiares, no entran los herederos van a ser los que él señale en su testamento. Entonces, esa es la sucesión testamentaria. Y la intestamentaria o sucesión legítima, que como les digo que es cuando no hay un testamento, en esos casos la ley nos dice, ok, si no hay un testamento, entonces yo ley te voy a decir a quiénes entregarías los bienes. Es decir, yo ley digo que se le van a entregar a los familiares más cercanos. ¿Por qué? Porque la ley dice que a falta de un testamento, ella determina a quiénes se le entregan los bienes y ella considera, lo hace como la ley cree o considera que el autor de la sucesión lo hubiera hecho. Entonces dice, oye, pues murió sin dejar testamento, pero yo creo que él hubiera querido pues empezar primero por darle a los hijos, a la esposa, a la concubina, después a los padres, después o a los nietos, después a los tíos, así. Entonces, como no hay un testamento, entra la sucesión legítima, es decir, lo que la ley determina. Y la ley señala cuál es el orden y la preferencia que tendrán los familiares más cercanos a los que señalará o quedarán como herederos de esa herencia. Entonces, son sucesión testamentaria, sucesión legítima. Yo tengo aquí una definición de sucesión legítima o intestamentaria. Dice, es aquella que se da cuando fallece el autor de la sucesión sin dejar testamento y se hace la transmisión a título universal
en favor de aquellas personas que por virtud del parentesco, matrimonio o concubinato, y a falta de estos del Estado, son llamados a heredar por disposición de la ley, en el orden y términos y condiciones que la misma establece. Es un régimen supletorio donde la ley presume cuál sería la voluntad del decuyus, transmitiéndolo a su cónyuge y sus parientes. Entonces, como les digo, la sucesión legítima es cuando el autor de la sucesión omitió crear un testamento y ella determina a quiénes y en qué orden se les dará la herencia como herederos. Y evidentemente, pues es a los familiares más cercanos.